Proyecto de aula, presentado por Nicola Alexandra Rivero Blanco, Dana Isabela Soto Machuca, Melanie Paola Zambrano Villamizar, grado octavo A. Nombre del proyecto: Implicaciones en la reproducción de los seres vivos. Campo: Desarrollo sostenible. Asignaturas: Indagadores, Razonadores e Innovadores. Pregunta problematizadora: ¿influye el cambio del ecosistema o hábitat de un ser vivo para la reproducción? Respuesta: pregunta problematizadora. El concepto de hábitat es utilizado por biólogos y ecólogos con una acepción, mientras que arquitectos y urbanistas lo utilizan desde una visión antrópica. En el primer caso, se refieren al lugar con determinadas condiciones para que viva un determinado organismo o una población de una especie. Las características del ambiente limitan o promueven los desplazamientos de las especies y determinan migraciones que afectan directamente la estructura de su población. Cuando estas especies se dividen en pequeños grupos, el contacto entre ellas disminuye o se interrumpe, y se favorece entonces la endogamia y la consecuente pérdida de diversidad genética, base de la diversidad biológica y condición que otorga más chances de adaptarse a los cambios en el ambiente. Descubro tasas de natalidad de los seres vivos de nuestra región. Factores de pérdida de biodiversidad en Colombia. La biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La mayor amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva. Sumados a estos factores están el riesgo de invasiones biológicas, vacíos de información, la presencia de especies invasoras, cambios en las condiciones climáticas y actividades humanas en diversa índole, como la deforestación, la minería ilegal, cultivos ilícitos, la sobreexplotación de especies silvestres, el tráfico, la caza, la depredación, la contaminación del agua, expansión urbana e industrial, entre otras. Biodiversidad en cifras. Colombia tiene un estimado de 56.343 especies, sin considerar la enorme diversidad de microorganismos existentes, cifra calculada a partir de las especies con al menos un registro biológico en Colombia. Esta cifra es solo una aproximación en la riqueza conocida que tiene nuestro país. Está en constante. Aunque es difícil estimar el número total de especies que habitan el país, es posible hacernos una idea de la diversidad que conocemos en cada grupo biológico, del cual existen datos, en este caso vertebrados, invertebrados, plantas, líquenes, algas y hongos, en especies endémicas, plantas, anfibios, orquídeas, mariposas, peces de agua dulce, reptiles, aves, palmas y mamíferos hacen parte de los grupos biológicos con especies únicas de Colombia para el mundo. Especies amenazadas en Colombia. Se estima que cerca de 1.200 especies están amenazadas en el país, según la información obtenida de la serie Libros Rojos de Colombia. La resolución de 2014 y los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Grupo de seres vivos en un delicado balance, donde cada elemento interactúa representando una función vital para el ecosistema, brindando seguridad a las especies que lo habitan. Construyo. Un hábitat se degrada cuando los componentes comienzan a desaparecer, cuando el alimento o el agua escasean, el espacio se reduce, la seguridad disminuye o desaparece.
otras especies con las que una de ellas interactúa. Estas difusiones comienzan a afectar el bienestar, la alimentación, la reproducción, lo que genera niveles de estrés, cuya acumulación marca el inicio de la desaparición de una especie. A ese punto depende de un ser vivo de su hábitat. Desafíos para la protección de los animales y sus hábitats. Hay muchas amenazas permanentes al ecosistema que diariamente ponen a prueba su resistencia, como lo son la contaminación ambiental del suelo, del agua, del aire, contaminación atmosférica por gases de combustibles fósiles, uso de plaguicidas, especies invasoras que pueden impactar negativamente a la fauna y o flora local, como el caso del castor en Tierra del Fuego. Sobreexplotación de los recursos naturales, tala y caza excesiva, cambio climático y degradación y modificación de los hábitats, fragmentación y pérdida de hábitats. Ranking Mundial de Biodiversidad. Colombia es el primer lugar en especies de aves y orquídeas. Es el segundo en el mundo de riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Somos el tercer país en número de especies de palmas y reptiles. Ocupamos el cuarto lugar en mamíferos. Significo, Colombia, situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.749 kilómetros cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande. Colombia, con una población de 50.378.000 personas, se encuentra en la posición 28 de la tabla de población compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de la población, 44 habitantes por kilómetros cuadrados. Su capital es Bogotá y su moneda de pesos colombianos. Colombia es la economía número 43 por volumen de PBI. Su deuda pública en 2019 fue de 151.103 millones de euros, con una deuda del 52,32% del PBI. Su deuda por cápita es de 3.000 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Colombia es de abril de 2021 y fue el 2% colombiano, destacada por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo. Gracias. Gracias.